Hola, muy buenas noches. Les saluda Víctor León Tenorio. Soy abogado de profesión. Soy una persona con discapacidad. El día de hoy he sido invitado por Megáfono con la finalidad de compartir con ustedes un tema muy interesante, como es el tema de la discapacidad en tiempo de COVID. Para nosotros es muy importante que este tema se conozca, tomando en consideración que la discapacidad no es un concepto que se encuentra aislado dentro del marco social, es un concepto que está ligado dentro de la sociedad y que es necesario que conozcamos sobre el mismo. La discapacidad por lo general no es excluyente, a cualquier persona puede darle o tocarle tener algún problema de discapacidad y como consecuencia de aquello es necesario que conozcamos sobre el tema de la discapacidad. Como ya les dije, mi nombre es Víctor León Tenorio, soy abogado de profesión, tengo discapacidad física 57% y me desarrollo como un dirigente social. Soy parte integrante de la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas y también trabajo en una institución pública en calidad de abogado en la ciudad de Guayaquil. Como les había indicado, pues el tema que íbamos a hablar es discapacidad, y para hablar de discapacidad tenemos que hablar de los diferentes enfoques o de los diferentes modelos o de los diferentes estados por los que ha venido transcurriendo la discapacidad. De allí que en sus inicios, pues la discapacidad se la consideraba como parte de la maldición del hombre. Es decir, que el hombre en sus inicios era malo y como consecuencia de aquello venía a esta vida con una discapacidad a pagar por los pecados que había cometido con anterioridad. Es decir, que el hombre, el concepto tradicional de la discapacidad era que una persona sin derecho, es decir, no tenemos derecho. Además de ello, éramos personas que solamente éramos sujetos de lástima, sujetos de pena, éramos sujetos asistencialistas, mediante las cuales solamente requeríamos que la atención por parte de personas bondadosas que de una u otra manera nos podrían ayudar. Es decir, no teníamos derechos dentro del enfoque tradicional con el cual se mira la discapacidad. Es necesario indicar que este concepto tradicional de la discapacidad básicamente se lo estuvo manejando hasta fines del siglo XIX, ya a la entrada del siglo, perdón, hasta la entrada fines del siglo XVIII, ya a entrada del siglo XIX, comenzó básicamente a haber una serie de movimientos con la finalidad de acentuar el concepto de discapacidad y darle lo que realmente se requiere, de que las personas con discapacidad somos personas, tenemos derechos y como consecuencia de aquello, todos los derechos que le atañen a todas las personas que no tienen discapacidad, también las personas con discapacidad deben asimilarlo. De allí, a partir de 1940 hasta 1990, ya se pasó a otro enfoque con el que se mira la discapacidad. Es decir, ya no solamente se miraba a la persona como discapacidad, como esa persona inválida, como esa persona impedida, como esa persona sin derecho, como esa persona que era objeto de lástima, de pena, sino que ya se le dio otro enfoque, es decir, ya esa persona se la vio como una persona enferma, es decir, la persona con discapacidad era un enfermo y por lo tanto como enfermo es que el Estado debía atender a esa persona con discapacidad. Es decir, el único derecho que tenía esa persona con discapacidad entre la época de 1940 hasta 1990 no era más que una simple atención médica, la ayuda de pronto con algún tipo de medicina y posteriormente no tenía derecho. Es decir, ese era todo lo que el Estado de una u otra manera estaba obligado con las personas con discapacidad. De allí que el movimiento de personas con discapacidad desde el año 1990 hasta el año 2006 hubo en el mundo, básicamente en Europa, un movimiento bastante férreo de organizaciones de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad dijimos, bueno, somos personas, existe la Declaración Fundamental de Derechos Humanos donde dice que todos somos iguales.
existían ya constituciones públicas de diferentes estados, diferentes países, donde se hablaba de la igualdad, es decir, todos somos iguales, pero solamente era una igualdad formal, más no una igualdad material, porque si bien es cierto, estaba establecido de que todos éramos iguales, dentro del texto, ya sea la ley o la constitución o algún tratado de carácter internacional, pero en la práctica esa igualdad no se materializaba. De allí que en el año 2006, desde el año 2000 hasta el 2006, las organizaciones de personas con discapacidad decidieron que había que crear, constituir, emitir una convención sobre derechos de personas con discapacidad. Y es allí que en el año 2006 se logra aprobar por parte de Naciones Unidas la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y es importante esta convención porque entra a decir que el concepto de discapacidad es un concepto que va en permanente construcción, que es un concepto que está relacionado con la deficiencia de la persona, está relacionado con la actitud de la sociedad y las barreras que la sociedad impone. Es decir, si existen barreras, ya sea arquitectónicas o de comunicación o de cualquier otra naturaleza, si existe una actitud de una persona que entiende o no entiende que la persona con discapacidad es un ser humano y que está provisto de derechos y obligaciones, entonces estos elementos hacen de que la persona con discapacidad de una u otra manera no vaya avanzando dentro del marco social. De allí que la convención pues establece principios o pilares fundamentales como es la dignidad humana con la cual se debe tratar el concepto de discapacidad. De allí que al decir que es un concepto que va en permanente construcción, este concepto hace de que si se eliminan las barreras, si la persona tiene una buena actitud de relación con la persona con discapacidad, el accionar de la persona con discapacidad dentro del medio social va a ser un accionar de integración, de inclusión, que es lo que realmente nosotros hemos venido pregonando y hemos venido sosteniendo desde el año 2000 al 2006, en que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad por Naciones Unidas, y el año 2008 el Ecuador ratificó esta convención, y desde el año 2008 el Ecuador forma parte de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Que en el Ecuador aproximadamente existimos 17 millones de personas. Se dice por parte de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Mundial, que en el mundo, de los 600.000 millones de habitantes que existen en el mundo, existen aproximadamente entre un 10 o 15% de personas con discapacidad. De allí que en el Ecuador aproximadamente habrían 1.700.000 personas con discapacidad, pero la estadística con la que el Estado ecuatoriano se maneja es sobre la base de personas con discapacidad que se encuentran registradas o que tienen un carnet y que se encuentran registradas ante el Consejo Nacional de la Igualdad o para Discapacidad o CONADIS. De allí que actualmente en el Ecuador existen 485.325.000 personas con carnet de discapacidad y que representan aproximadamente el 3.6% de la población del Ecuador con algún tipo de discapacidad. Esta cifra nosotros consideramos que no es real, tomando en consideración de que si el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales establecen una media entre el 10 y el 15% de la población, se establece que también en Ecuador como mínimo debería existir un 10% de personas con discapacidad, que al ser 17 millones de personas estaríamos hablando de aproximadamente 1.700.000 personas con discapacidad. Esto consideramos que con el transcurrir de los días, el Ecuador, incluso antes de la pandemia, estaba proyectando a realizar en el mes de mayo un censo nacional y en el cual se había establecido preguntas con la finalidad de poder establecer dentro de esas preguntas la posibilidad de lograr una encuesta de cuántos somos, dónde estamos y qué necesidad tenemos para poder ser tratados y ser respetados y ser considerados con todos los derechos que establece la ley. El día de hoy se me invitó para que yo hable el tema de discapacidad y el COVID, y quiero
ser muy enfático en manifestar que lamentablemente esta pandemia del COVID-19 afectó mucho a las personas con discapacidad, tomando en consideración de que el Estado ecuatoriano pues nunca estuvo previsto un plan de contingencia, un plan de atención, un plan de ayuda para las personas con discapacidad, incumpliendo con lo que se establece en el artículo 11 de la Convención, que establece que es obligación de los Estados partes, siendo el Ecuador un Estado parte porque ha sido el suscriptor de la Convención, de poder elaborar este plan de contingencia. Lamentablemente esto no se dio a cabo. No se dio a cabo porque no hubo esa posibilidad y lamentablemente de lo que conocemos nosotros, aproximadamente en Guayaquil existen 200 personas con discapacidad que fallecieron como consecuencia a que no tuvieron esa atención oportuna o esa atención prioritaria que establece la Constitución del Ecuador. Tengo una pregunta, se me hace una pregunta en este momento y se dice: en este contexto de emergencia, ¿usted considera que las medidas de prevención y los protocolos de atención fueron inclusivos? Bueno, al respecto es necesario indicar de que el Consejo Nacional de la Igualdad para Discapacidad o CONADIS, recién con fecha 24 de marzo, cuando ya teníamos aproximadamente unas 2 semanas ya en aislamiento o en nuestras viviendas, recién publicó un manual de prevención de COVID-19. Este manual fue publicado a través de las diferentes redes sociales que tiene el Consejo Nacional de Discapacidades y entregado a las diferentes organizaciones de personas con discapacidad a través de los respectivos correos electrónicos, lo cual hizo de que lamentablemente no exista la difusión requerida, pero además ya se habían contagiado muchas personas con discapacidad, tomando en consideración que este protocolo es notificado o aparece ya con aproximadamente 14-15 días posteriores a que ya estábamos nosotros en aislamiento. Entonces son situaciones de lo que yo digo, lamentablemente el Estado ecuatoriano no estuvo preparado, tampoco estuvieron preparadas ninguna de estas instituciones que tienen que ver con el tema de discapacidad. Posteriormente la atención dentro de los días álgidos que vivió la ciudad de Guayaquil también fue bastante dura, porque lamentablemente, como decía hace un rato, no existía la posibilidad de atención prioritaria para la persona con discapacidad. Todos los hospitales estaban llenos, no había la posibilidad de que vaya una persona y sea atendida. Eso hizo que muchas personas, incluso en sus viviendas, vivían solos, y como no tenían atención tampoco de la familia, lamentablemente muchas personas fallecieron. Además había otra situación que nosotros veníamos sosteniendo. Se decía que se queden en casa, pero aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad que viven en la ciudad de Guayaquil se dedican a realizar trabajos peculiares, trabajos de sostenimiento por no mantener una relación laboral bajo dependencia, es decir, viven el día a día. Entonces, al no tener recursos económicos, hacía que estos compañeros salgan a buscarse de cualquier forma o de cualquier manera el recurso económico para poderse sostener, y esto hizo que muchas personas se contagiaran lamentablemente con este virus, y al no tener la atención directa y adecuada, pues eso hizo mella en su salud. Muchos se recuperaron y otros lamentablemente no tuvieron la posibilidad de salir adelante. Esto nos debe dejar un ejemplo de lo que no se debe hacer, y debe darnos la alerta de que debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Ventajosamente Ecuador ha sido un país bendecido. Ventajosamente nunca hemos tenido este tipo de problemas o de otra naturaleza, y eso hacía que de pronto pensáramos que como que no iba a llegar este tema a nuestro país, a nuestra ciudad, pero llegó y nos cogió mal parado, y lamentablemente el sector más desposeído, que es el sector de personas con discapacidad,
se vio afectado con esta situación. Se me pregunta cuáles usted considera que son las mayores vulnerabilidades al no establecer medidas inclusivas. Bueno, como habíamos indicado, la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad precisamente está en el hecho de no contar con mecanismos de respuesta inmediata para poder resolver sus situaciones, en este caso su situación de salud con el tema del COVID-19. Los hospitales, las emergencias no estaban atendiendo, la telemedicina sí efectivamente existía, pero vuelvo a insistir, la tecnología a veces es un poco inaccesible para personas con discapacidad, tomando en consideración que la paga para mantener un sistema de internet, de pronto no todos tienen para poder tener este servicio, y eso hace que de pronto no puedan contactarse de manera directa con aquellos que necesitaban contactarse para poder tratar de resolver su situación de salud. Este es un tema que consideramos que la comunicación fue un tema bastante sensible que hizo vulnerable a las personas con discapacidad. Las personas sordas tuvieron un problema bastante serio. Si ustedes se pudieron dar cuenta durante el tiempo de la crisis mayor, hablaban los alcaldes, hablaban los ministros, a veces hablaba el presidente de la República, pero lamentablemente no existía el subtitulado, o en su defecto tampoco existía la persona que daba a conocer el tema a través del lenguaje de señas rectangular en la pantalla. Esto hacía que se vulnere un derecho constitucional como es el derecho a la comunicación, y las personas sordas pues fueron afectadas porque no sabían lo que estaba sucediendo, ellos no sabían lo que estaba pasando. Lamentablemente estos temas están previstos en la ley, pero no se han podido cumplir. Debo decir que el Ecuador tiene disposiciones legales muy importantes, muy avanzadas en relación al tema de discapacidad. Nuestra constitución es una constitución que ha elevado a la discapacidad a rango constitucional. Tenemos la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, pero lamentablemente a veces quedan como letra muerta, porque si bien es cierto hay política pública que el Estado implementa, pero esta política pública no llega a todo el sector de personas con discapacidad, y no llega por lo que ya habíamos manifestado. Primero, porque no existe una real ubicación de dónde estamos, cuántos somos y qué necesidades tenemos, y segundo, que está condicionada la atención del Estado a que tú tengas un carnet de discapacidad. Como todos sabemos, para poder tener un carnet de discapacidad tengo que ser calificado, tengo que irme a un Ministerio de Salud, y luego de una revisión médica me establecen cuál es el rango de discapacidad que yo tengo, y sobre la base de ese rango de discapacidad que yo tengo derecho a una serie de acciones afirmativas que el Estado ecuatoriano da en favor de las personas con discapacidad, como por ejemplo el pago de descuento en las llamadas telefónicas, el pago de descuento en servicios de energía eléctrica, de agua potable, de servicios de predios urbanos y otra serie de medidas de acciones afirmativas que están contempladas en la ley. Entonces, al no existir una verdadera calificación integral y total de las personas con discapacidad para poder llegar hacia todas, entonces ahí hay un problema que hace que mucha gente con discapacidad no pueda ser beneficiada por este tipo de acciones afirmativas que el Estado ecuatoriano brinda en favor de las personas con discapacidad. Como todos sabemos, las acciones afirmativas no son más que discriminaciones positivas, es decir, establecer a un sector social desprotegidos, en este caso a las personas con discapacidad, con una serie de beneficios que no necesariamente se darían a las personas que no tienen discapacidad. Entonces ahí tenemos los temas estos del agua potable, servicios telefónicos, el servicio de internet,
que el transporte 50%, pasaje aéreo 50%, que todos son acciones afirmativas que el Estado ecuatoriano brinda al sector de personas con discapacidad como un mecanismo de ayuda como consecuencia a su situación social en la que vive. Se me pregunta, dice, a propósito de la agudización del racismo, violencia de género, ¿qué nos puede comentar acerca de estos signos de violencia extrema? ¿Qué busca ser normalizada y cómo lo acerca a su propio activismo? Bueno, este es un tema bastante serio. Incluso dentro del aislamiento voluntario del cual fuimos objeto como consecuencia al COVID-19, hubo una alta tasa de violencia de género, una alta tasa de violencia básicamente contra la mujer y contra la mujer con discapacidad por parte ya sea de sus familiares, por parte de su pareja, por parte de sus convivientes. Esto de una u otra manera pues no hace más que afincar la violencia que por sí sola ya las personas con discapacidad viven como consecuencia al no respeto de sus propios derechos, que constituye también un acto de violencia, hace que la violencia de género también sea otra causa de exclusión. Se dice que la mujer con discapacidad es 2 y 3 veces discriminada. Una por ser mujer, otra por tener discapacidad y otra por ser mujer pobre. Entonces, son estigmas que tratamos junto con el Estado ecuatoriano de salir adelante y tratar de que se respete también la concepción de mujeres y de mujer con discapacidad. En este país, lamentablemente, el racismo también es otro de los problemas que existe, y esto también afecta en el tema de discapacidad. Para que ustedes tengan una idea, apenas el 3% de personas con discapacidad se encuentran organizadas dentro de una asociación. En el país no existe todavía organizaciones de personas con discapacidad afro o organizaciones de personas con discapacidad indígena, precisamente porque en el sector indígena y en el sector afro son un reducido número de personas que tienen su carnet de discapacidad. Es decir, casi a las familias de estos grupos sociales no califican o no los hacen calificar porque consideran que es inoficioso, que no tiene ningún sentido calificar a una persona con discapacidad, y lo que hacen es a temprana edad mandarlos a trabajar para que puedan ayudar a contribuir con su trabajo en el ingreso económico del hogar. Entonces este es un tema bastante serio que viene agudizando, se viene agudizando dentro del marco social. Racismo, violencia de género, discapacidad, todos somos sectores excluidos que la sociedad y el Estado de una u otra manera pues tienen que tomar acciones necesarias para podernos ubicar y darnos el espacio que realmente se requiere y se necesita por parte de las personas con discapacidad. Se me decía que este programa era un programa interactivo, que podíamos contestar preguntas de personas que pudieran escribirnos, así que estamos listos para las preguntas que nos puedan hacer. ¿Cuál es el mensaje que les gustaría que hoy nos llevemos a nuestras casas referente a su profundo compromiso por visibilizar aún las deficiencias del sistema? El mensaje que yo podría dar es que si hay una sociedad comprometida, si existe una sociedad que de una u otra manera acepta a sus congéneres, una sociedad que rompe los esquemas, una sociedad que trata de integrar a todos su conglomerado, es una sociedad que va a avanzar día a día a lograr esa inclusión plena que se requiere a efectos de que podamos cohabitar todos los sectores de personas que vivimos en este país, ya sea de los diferentes sectores sociales
como los sectores de personas con discapacidad. De igual manera, la Constitución ya dice en su artículo 11, numeral 2, todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Entonces, esta igualdad es la que queremos que se materialice, o sea, que no se quede solamente en letra muerta de la ley. El artículo 35, que habla de que las personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad deben recibir atención prioritaria y especializada tanto en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados. Y esto es lo que nosotros venimos insistiendo, de que si se cumple con lo que está establecido en las normas legales, si se da paso a lo que establece también acuerdos internacionales, la convivencia de las personas con discapacidad en la sociedad va a ser una convivencia de mayor aceptación y va a permitir un mejor desenvolvimiento de este grupo social dentro de la sociedad. Se han reportado casos de personas con discapacidad que han sido separadas de su trabajo y obligadas a firmar renuncias obligatorias, argumentando el empleador que se acoge al 169, numeral 6 del Código del Trabajo, esto es caso fortuito o causal de fuerza mayor. Es legal, en muchos casos las empresas siguen operando. Efectivamente, y gracias por hacerme esta pregunta, nosotros como organización, la Asociación de Personas con Discapacidad, tiene una oficina jurídica y hemos recibido una serie de denuncias precisamente por este tipo de temas que se vienen dando actualmente. Los empleadores están haciendo mal uso de lo que establece el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Además, quiero dejar constancia de que esto ya fue aclarado por parte de la Asamblea Nacional cuando dictó la famosa ley de reordenamiento económica, que fue aprobado hace una semana atrás, mediante la cual establece de que para que opere el artículo 169, numeral 6, la empresa debe dejar de operar. Es decir, no es factible de que un empleador diga, bueno, la pandemia me ha impedido vender, no tengo recursos económicos y por lo tanto a todos los trabajadores les doy de baja, los despido, se van a su casa y posteriormente a las 2 o 3 semanas abro el negocio con otros trabajadores. Eso no es lo que el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es de que en caso de que como consecuencia al caso fortuito, fuerza mayor, exista la posibilidad de que la empresa cierre porque ya no tiene los recursos necesarios, en ese momento en que el empleador podrá hacer uso de esa norma legal. Caso contrario, el empleador, si separa a un trabajador haciendo uso del artículo 169, numeral 6, y posteriormente sigue laborando en la empresa, eso es un despido intempestivo. Eso constituye despido intempestivo y por lo tanto la persona que es objeto de este tipo de despido puede demandar y reclamar la indemnización que para efecto la ley establece. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que cuando una persona con discapacidad es despedido de su puesto de trabajo, tiene derecho a que se le pague el valor de la remuneración correspondiente a 18 remuneraciones. Es decir, multiplicamos nosotros, si es que ganas un sueldo base, multiplicamos $396 del mes por 18 meses y tenemos el valor que el empleador debe pagar por concepto de indemnización si es que despide a una persona con discapacidad, adicionándole a ese valor también los valores que corresponden por proporcionales a los 13º, 14º, vacaciones y otros beneficios que tuviera el trabajador dentro de la relación laboral. Pero también es necesario indicar de que como consecuencia a que se emitió esta ley humanitaria, ley orgánica de ordenamiento económico comunitario como por COVID, también se introdujo a partir del artículo 16 de esta ley
disposiciones legales que tienen que ver con la relación laboral. Entre unas habla de medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, y el artículo 16, como una de las primeras medidas, establece que debe existir acuerdo para perseveración de la fuente de trabajo. Los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar la fuente de trabajo y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Pero esto de aquí también está siendo mal utilizado. Hemos recibido denuncias por parte de compañeros con discapacidad, mediante las cuales el patrono pretende obligar a que el trabajador firme un nuevo contrato de trabajo, es decir, que presente la renuncia y firme un nuevo contrato de trabajo. Entonces, ¿para qué? Para que con ese nuevo contrato de trabajo volver a fijar valores de remuneración acorde a lo que establece la ley. ¿Qué dice esta norma legal? Dice que nos podemos poner de común acuerdo para modificar las condiciones económicas de la relación laboral que existía antes de la pandemia. Esto implica que si yo ganaba 396, mi patrono me puede decir: ahora no te puedo pagar esa cantidad, te puedo pagar $300, 250, bueno, algún valor, y si yo estoy de acuerdo con aquello, firmamos el documento que posteriormente deberá ser remitido hacia el Ministerio de Trabajo. Pero muchos empleadores no están haciendo esto. Lo que están es obligando a las personas con discapacidad a que renuncien, y posteriormente les están haciendo que firmar un nuevo contrato de trabajo, acogiéndose a lo que establece el artículo 19 de la misma ley antes mencionada, que dice que a partir de la emisión de esta ley nacen los contratos especiales emergentes. Estos contratos especiales emergentes tendrán un plazo de duración de 2 años y tendrán un periodo de prueba de 2 años. Es decir, que durante el tiempo de vigencia del contrato especial de emergente, la persona con discapacidad que labore va a estar a prueba por 2 años. Y que este contrato de emergencia por 2 años puede ser renovado por 2 años más. Y como consecuencia de aquello, terminado el periodo de renovación, el empleador puede despedirte sin que esté obligado a cancelar valor alguno por concepto de indemnización de ninguna naturaleza. Entonces, eso es lo que están haciendo actualmente los empresarios. Están obligándolos a que renuncien y luego los vuelven a tomar como empleados, pero haciéndole firmar el contrato especial de emergencia, y este contrato le establecen un tiempo de 2 años con una posibilidad de ampliación de 2 años más. Pero la trampa está dada en el hecho en que si el trabajador firma este tipo de contrato, en cualquier momento lo pueden despedir sin que el empleador esté obligado a pagar indemnización alguna. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que se está firmando, hay que estar atento a lo que se va a suscribir y hay que estar atento a lo que se vaya a conversar con el empleador. De igual manera, también en el artículo 21 de la misma, 20 de la misma ley, habla de la reducción emergente de la jornada de trabajo, que es otra de las modalidades que están aplicando por parte de los empleadores. Existe una pregunta que nos hace Génesis Barrera, abogado, una consulta: ¿los discapacitados reciben actualmente algún bono por emergencia sanitaria? Primero quisiera pedir de favor que cuando hablemos de las personas con discapacidad no digamos discapacitados, porque de pronto suena como un término un poco peyorativo, porque somos personas y tenemos una discapacidad. Sí, la discapacidad es la condición de la persona, de allí somos personas y por lo tanto la discapacidad es la condición que nos identifica y que nos hace diferente del resto de personas que viven en la sociedad. Entonces, contestando la pregunta, dice: ¿reciben actualmente algún bono por emergencia sanitaria? Existe por parte del gobierno nacional la entrega de un bono de $60, pero lamentablemente
ese bono no está siendo entregado a todas las personas con discapacidad, porque para poder recibir ese bono, lo primero que tiene es que estar registrado dentro del Ministerio de Bienestar Social o Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro de un registro que lleva el MIES, que tiene que ver con personas que se encuentran en el quintil de pobreza, el último quintil de pobreza. Entonces, al no estar la persona registrada en este quintil de pobreza, lamentablemente no te entregan ese bono. Es así que, por ejemplo, en nuestra asociación nosotros tenemos aproximadamente 200 personas con discapacidad que se encuentran registradas en el MIES como socios de nuestra institución, y apenas reciben 25 o 30 personas reciben este famoso bono de emergencia por el tema del COVID por parte del gobierno nacional, porque hay otras personas que de pronto no estando dentro del quintil son gente pobre, pero por no vivir por ejemplo en un sector marginal como el sector de Bastión Popular o el sector de la entrada de la 8, las Malvinas, Perimetral, etcétera, entonces no te consideran. Si vives en un lugar, por ejemplo en un sector residencial, aunque no tengas trabajo, aunque seas una persona pobre, no te están entregando ese famoso bono de emergencia que el Estado ecuatoriano entrega a las personas con discapacidad. Efectivamente, el compañero Javier Salazar nos indica de que también, además de la intimidación de la que son objeto los trabajadores, y entre ellos las personas con discapacidad, un mecanismo que tratan de utilizar para poder lograr que firmen con nuevos contratos de trabajo las personas con discapacidad es con la amenaza del visto bueno. Esto que implica de que te dicen: si no firmas el documento, o te despido o te saco un visto bueno. Y en esta parte sí es necesario decirles, compañeros, no tengan temor de defender sus propios derechos, tomando en consideración de que para poder sacarle un visto bueno, el trabajador tiene que encuadrar su conducta en alguna de las causales establecidas en el artículo 171 del Código del Trabajo, y dentro de esas causales no está precisamente el hecho de no querer firmar un nuevo contrato de trabajo con las condiciones que el empleador trata de imponer. De allí que los trabajadores también deben hacer respetar su derecho. El artículo 20 de la famosa ley económica humanitaria pues establece de que se puede reducir la jornada de trabajo hasta un 50% de la jornada, y como consecuencia de aquello pues también la remuneración será sobre la base del tiempo que la persona pues como consecuencia de la reducción emergente vaya a trabajar o vaya a laborar. Entonces estas son situaciones que consideramos nosotros que no es correcta, porque si el movimiento de personas con discapacidad ha venido luchando, ha venido peleando porque dentro de la Constitución se establezca un porcentaje de contratación de personas con discapacidad, hemos venido peleando porque en el Código del Trabajo se introduzca también este porcentaje de inclusión laboral, y de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, las personas con discapacidad, los contratos de personas con discapacidad son contratos con una estabilidad reforzada, es decir, que de una u otra manera tienen una protección especial por parte de la ley para aquellas personas con discapacidad que están laborando bajo relación de dependencia. No se les podría aplicar estas disposiciones legales establecidas en esta ley de reordenamiento económica humanitaria, tomando en consideración que la ley orgánica de discapacidades es una ley especial, y siendo también la ley orgánica de ordenamiento económico humanitario una ley especial, establece la norma legal que entre dos leyes de esta característica prima la que mayor beneficio o mayor protección otorgue, en este caso a un determinado sector social, y en este caso al sector de las personas con discapacidad. Estamos ya tratando de mantener algún tipo de conversación con una serie de asambleístas con la finalidad de pedirles de que hagan una modificación a esta ley y se trate de precautelar
el trabajo en favor de las personas con discapacidad, que no aplique estas disposiciones legales establecidas en esta ley para los contratos suscritos por personas con discapacidad. Se ha mandado también una comunicación, una carta basada en estricto derecho al presidente de la República, haciéndole conocer cuál es la posición legal o jurídica sobre este tema, y esperamos que el presidente también, al momento de regular esta ley a través de reglamento, introduzca alguna disposición legal que excluya los contratos de las personas con discapacidad. Y también la exclusión a la que nosotros hacemos referencia está dada en el hecho de que las personas con discapacidad tenemos mayores gastos que las personas comunes y corrientes, tomando en consideración que la discapacidad te genera gastos adicionales, tanto en medicinas, en ayudas técnicas, en atención médica, y si te reducen el sueldo como consecuencia de la aplicación de esta ley, esto va a traer problemas bastante serios al interno del hogar y de la familia de la persona con discapacidad. No debemos olvidarnos también que las personas con discapacidad somos padres de familia, también tenemos hogar, también tenemos esposa, también tenemos hijos a quienes alimentar, y que lamentablemente los sueldos que se pagan a las personas con discapacidad no son sueldos muy onerosos. La mayoría de los compañeros con discapacidad no pasan del salario básico unificado en la remuneración que perciben. Entonces, estos argumentos son los que estamos este, de sostener para que el gobierno nacional dé una mirada al costado y diga, bueno, efectivamente este tipo de contratación a la que está establecida en las normas legales a las que he hecho referencia no sea aplicada. Génesis Barrera nos pregunta, dice: quisiera poder obtener una ayuda y asesoramiento por un problema laboral que estoy pasando. Con gusto podés llamarnos al 096 96 30 287 y con gusto tenemos un consultorio jurídico con compañeros abogados con discapacidad que lo pueden ayudar, lo pueden asesorar, y si es necesario pues hacer algún tipo de acción, pues podemos tratar de hacerla con la finalidad de que sus derechos sean respetados. Tenemos la pregunta de Génesis, dice: abogado, realizan una pregunta. Mi papá, desde antes de la cuarentena estamos tratando de jubilar por motivo de enfermedad y hasta el momento, según los requisitos, estaba apto. Hoy la abogada de la empresa indicó que él debe poner la renuncia voluntaria. ¿Eso es normal? Bueno, cuando vas a jubilarte y un momento en que ya el Seguro Social pues considera de que tú estás apto para jubilar, tienes que salir de la empresa, o sea, tienes que terminarse las relaciones laborales con la empresa. Y por lo general los empresarios le dicen al trabajador que tiene que renunciar a su trabajo. Pero yo en este caso no aconsejo que renuncie, sino que realicen un trámite pequeñito que se llama un trámite de acuerdo al artículo 185 del Código del Trabajo. Presentan una solicitud al inspector del trabajo haciéndole conocer de que quieren dar por terminada la relación laboral que existe con la empresa, es decir, desahucian a la empresa, el inspector notifica a la empresa, el trabajador tiene que seguir laborando por 15 días y posteriormente, luego de transcurridos los 15 días, la relación laboral queda en ese momento ya terminada entre el trabajador y el empleador. ¿Y qué gana el trabajador con eso? El trabajador gana de que el empleador le pague el 25% de su última remuneración por los años de servicio que ha laborado para la empresa. Es decir, si yo tengo 20 años trabajando, ganaba $400 mensuales, siendo ese mi último sueldo, tendrá que pagarme el 25%, son 100, que tendrás que multiplicarlo por los 20 años que yo trabajé. Es decir, tendrá que pagarme por concepto de retiro los $2.000 por el desahucio, a más de los beneficios sociales que establece la ley. Porque de lo contrario, al momento que tú renuncias al trabajo,
lo único que el empleador está obligado a pagarle al trabajador son los beneficios que están establecidos en la ley, es decir, proporcionales de 13º, 14º, las vacaciones, los fondos de reserva o algún otro valor más que sea habitual en la empresa y que lógicamente pues son valores muy inferiores a los valores que realmente tiene derecho el trabajador a percibir. Entonces, lo que sí sería mi consejo es que haga un trámite de desahucio a la empresa con la finalidad que posteriormente pueda acogerse a su jubilación. Me preguntan, dice, si eso es parte de los requisitos para dentro del proceso de jubilación. Claro, ya una vez que usted presenta sus documentos para el trámite de jubilación y cuando ya el Seguro Social le diga que ya usted está apto para jubilarse, obligatoriamente tiene que ¿cómo se llama?, dar por terminada la relación laboral, porque no puede seguir trabajando y jubilado. Entonces, sí es necesario que realice la terminación de la relación laboral, pero el consejo que doy es básicamente que traten de manejarse a través de la figura del desahucio, de acuerdo a lo que establece el artículo 185 del Código del Trabajo. De igual manera, yo quería también enfatizar de que dentro del sector de personas con discapacidad, en los actuales momentos, aparte de que fuimos golpeados por el tema de la enfermedad en sí, como ya le dije, aproximadamente en Guayaquil hay 200 personas con discapacidad que murieron. Conozco de que aproximadamente en el sector público ya han sido despedidos aproximadamente 2.000 personas con discapacidad. Y esto, por ejemplo, nos causa tristeza porque siendo el Estado ecuatoriano quien debería proteger los trabajos, las ofertas laborales en favor de las personas con discapacidad, primero que es el que menos contrata y segundo que es el que más rápido despidió, porque desde la entrada de la pandemia, en el mes de marzo, se emitió un decreto mediante el cual se dejaban sin efecto todos los contratos en el sector público que se hayan suscrito entre enero al mes de marzo del 2020, ya sean contratos ocasionales o ya sean contratos o ya sean ¿cómo se llama?, contratos de trabajos que se habían suscrito con anterioridad, dentro de ese periodo. Entonces con eso salieron ya un gran número de personas y ahora con esta nueva ley pues siguen saliendo las personas con discapacidad de sus puestos de trabajo. Entonces esto es un duro golpe para el sector y esperamos que esto sea reveo por parte del gobierno, que se trate de buscar un mecanismo mediante el cual se proteja más bien la relación laboral y no se despida a los trabajadores como se ha venido manifestando actualmente. Me preguntan si tiene cifras de casos de vulneración de derechos en personas con discapacidad en tiempo de pandemia. Sería bueno darlos a conocer. Bueno, de los que he comentado en el estudio jurídico de nuestra asociación, el compañero abogado que lleva a cargo los casos, antes, dentro de la pandemia, pues ya teníamos aproximadamente 35 compañeros que habían sido despedidos. Ahora pues este número va a seguir subiendo, entonces efectivamente sí, existe y ya incluso manifesté de que aproximadamente en el sector público han salido aproximadamente unas 2.000 personas con discapacidad y siguen saliendo igual del sector privado. Dice Liliana Mero: buenas noches, abogado. Una pregunta: ¿la pensión alimenticia cómo quedaría con la baja del sueldo? Porque si es que se baja, imagínense, si la baja más de lo que ya es, disculpen. Mire, aquí hay un problema y eso es lo que el día de ayer conversábamos. Hay una ventaja y una desventaja. En este caso, la desventaja estaría dada para el alimentante, es decir, la persona que pasa
la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque a él le fijaron una pensión alimenticia sobre la base de un salario que ganaba en su momento. Entonces, aunque le hayan bajado el sueldo en los actuales momentos, él debería seguir pagando la pensión de alimentos sobre la base del salario que a él le fijaron en la fecha en que el juez emitió la resolución. Pero ahora, como está ganando menos, él también tendría la posibilidad de poder plantear una acción o una demanda de rebaja de pensión alimenticia. Entonces, ahí va a haber un choque, una colisión de derechos, porque tanto tiene derecho el niño como de alimentarse, a vestirse, como también tiene derecho el alimentante a vestirse, a tener su departamento, su arriendo, a alimentarse. Entonces ahí va a haber una colisión de derechos que tendrá que ser sometida posteriormente a un debate jurídico y el juez tendrá que resolver. Pero en principio, tal como está establecida la ley de arrendamiento económico humanitario, en esa parte no se estableció nada. Es decir, que las personas que reciben pensión alimenticia tendrán que seguir recibiendo el valor que ya les fue fijado con anterioridad por parte del juez, tomando en consideración, vuelvo y insisto, de que ya había sido fijada la pensión con relación al sueldo que tenían con anterioridad a la pandemia, y que la persona, en este caso el alimentante, si considera que aquello es injusto y que no le quedaría recursos para poder sostenerse, él podría también plantear una acción de rebaja de pensión de alimentos, y eso ya entra a un debate que tendrá que resolverlo el juez al momento de que conozca el caso que se le haya puesto, ¿no? Entonces, sí, estas son las situaciones que nacen precisamente de todo este tema social de la pandemia. Nos explica también, nos dice Liliana Amero, sí, abogado, pero si 2 hijos pasan 150, imagínense más abajo. Claro, así es, lamentablemente esto es lo que sucede. Es decir, tenemos aquí el derecho de 2 niños, y tenemos aquí la situación de un tipo que, como consecuencia de los actuales momentos, su capacidad económica ha disminuido. Entonces, ¿cómo hago? Entonces es un problema que tendrá que resolverse posteriormente. Pero en principio, amiga Lirian Mero, no se preocupe, que la pensión de alimentos que le fijaron es la que deberá seguir percibiendo hasta que no haya una resolución que diga lo contrario por parte de la autoridad permanente. Entonces, como seguíamos dentro de nuestro conversatorio, creo que ya estamos próximos a terminar. Queríamos también compartir con ustedes que dentro de el tiempo de COVID, y lamentablemente los derechos de las personas con discapacidad fueron tremendamente vulnerados. Ya hablamos del tema de lo que es el acceso a salud, el acceso al trabajo también ha sido vulnerado. Se está despidiendo muchas personas con discapacidad de sus puestos. Ahora, en el tema de la educación también es otro tema que está siendo vulnerado. Ahora se dice que la educación pues va a ser a través del sistema telemático, que los niños jóvenes, niños, niñas, adolescentes con discapacidad pues tendrán que acceder a la educación a través del sistema telemático, pero existen sectores marginales donde lamentablemente no existe la posibilidad de contar con internet, con una máquina de computadora para poder establecer o recibir aquel estudio de manera directa. Entonces son situaciones que lamentablemente no se ha estado preveyendo por parte del gobierno nacional. Otro de los problemas fundamentales que nosotros tuvimos que tratar de ayudar y solventar fue el tema, en el caso de los problemas de los compañeros psicosociales. Es decir, estar aislado por más de 60 días y recibir una serie de información negativa con relación a los temas de muertes y cosas por el estilo,
no hizo más que mucha gente tuvo procesos o estamentos de pánico, de ansiedad, que incluso causó problemas bastante serios. Mucha gente se enfermó por procesos de ansiedad, y los compañeros con discapacidad psicosocial que toman una serie de fármacos para poderse mantener tranquilos, no los pudieron conseguir, porque aparte de que las farmacias, las boticas estaban desabastecidas, el tema de estar aislado, estar en tu casa, no tener un vehículo con que movilizarte o no poder salir al centro de la ciudad por los toques de queda, hizo que mucha gente incluso se activara. Hubo un caso de un compañero con autismo, tiene su compromiso, y una chica también con autismo, y este joven, al no estar tomando su medicamento, y se activó y le pegó y golpeó a esta señorita, que incluso a este compañero tuvieron que llevarlo en calidad de detenido. Posteriormente se ayudó para que pueda este ciudadano no ser ingresado a un centro carcelario, tomando en consideración su situación de discapacidad. Y el tema es que no hay conciencia ni voluntad, porque no es que él quiso pegarle, sino que como consecuencia de su estado de salud y a los problemas que estaban suscitándose, se activó y entró en un proceso de ansiedad, de cólera, y comenzó y golpeó. Entonces son problemas que se han venido dando y que lamentablemente hay que preverlos. No nos olvidemos de que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en su artículo 11, establece que el Estado tiene la obligación de establecer planes de contingencia cuando hay este tipo de situación en favor de personas con discapacidad. Y esperamos que esto se dé, no esperamos que haya otro tipo de situación como la que hemos vivido, pero sí creemos que debemos estar un poco más preparados para hacerle frente a estos temas. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por la atención debida. Gracias por permitirme conversar con ustedes sobre este tema. Gracias por interesarse por el tema de personas con discapacidad, y esperamos tener una próxima oportunidad para seguir conversando sobre este tipo de situaciones. Si no hay otra pregunta, yo quisiera agradecer a Javier Salazar Edward, Javostri, mi gran amigo, por habernos permitido salir, y también a través de este prestigioso programa, y también a Megáfono por habernos permitido salir por este programa y poder compartir con ustedes algo sobre el tema de las personas con discapacidad. Muchas gracias, estimados amigos. Buenas noches.